Módulo número 13. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Soledad y aislamiento. Atención al anciano. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, noviembre de 2021. Contenido. Concepto. Factores de riesgo. Manejo del anciano solo. Concepto. La prevalencia de muchas enfermedades aumenta con la edad, como la de infecciones, cáncer, enfermedades cardiovasculares, a la cabeza están la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial, enfermedades degenerativas neurológicas, vasculares u osteoarticulares, diabetes mellitus, enfermedad respiratoria obstructiva crónica, etc. Aparecen los llamados síndromes geriátricos, caídas, incontinencia urinaria, inmovilidad, desnutrición, etc., cuyas peculiaridades específicas semiológicas, diagnósticas y terapéuticas es necesario conocer. Con mayor frecuencia que en el joven se ven comprometidos otros órganos y sistemas en el curso de sus enfermedades y concurre más de un proceso mórbido, multimorbilidad. Finalmente, cada vez en mayor medida, estas situaciones están moduladas por problemas sociales, económicos, soledad, incapacidades, etc., psicológicos y de comportamiento, actitud ante la vida, deterioro mental, etc., y aumenta la necesidad de tener en cuenta factores como la rehabilitación, la reinserción social, etc. La fragilidad tiene un componente físico que depende del sistema musculoesquelético, de los órganos del equilibrio y del aparato cardiorrespiratorio, cuyo deterioro se manifiesta con la disminución de la actividad del anciano y la aparición de dependencia, función física. También se describe un componente mental que depende del estado cognitivo y de la presencia de condicionantes psicosociales adversos, viudedad, soledad, etc., que se manifiesta con una mayor facilidad para la aparición de confusión mental y depresión, función mental. Finalmente, existe un componente nutricional de la fragilidad favorecido por el propio envejecimiento, por la posible presencia de malos hábitos alimentarios y por la repercusión de enfermedades u otras condiciones crónicas sobre la reserva nutricional. En consecuencia, según lo expuesto, cualquier parámetro, escala o instrumento de medida que evalúe alguna de estas tres funciones, física, mental y nutricional, puede constituirse por sí mismo en una forma de medir directa o indirectamente la fragilidad. Depresión. Concepto. La prevalencia de la depresión en el anciano varía entre los diferentes estudios. Esta variabilidad se atribuye a la dificultad para reconocer la depresión en este grupo etario. De acuerdo con los criterios establecidos en la Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición, aproximadamente entre el 15% y el 30% de los mayores de 65 años presenta un trastorno del estado de ánimo. Un 4%, criterios de depresión mayor, y el 8,5%, cuadro depresivo asociado a otras enfermedades. La prevalencia de estas entidades aumenta en pacientes hospitalizados o que viven en residencias. Etiología. Factores biológicos, psicológicos y sociológicos pueden predisponer al desarrollo de depresión. Los cambios que ocurren como consecuencia del paso de los años en el sistema nervioso central, como aumento en la actividad de la monoaminooxidasa y disminución en la concentración de neurotransmisores, sobre todo catecolaminérgicos, podrían desempeñar un papel fundamental en su desarrollo. Las pérdidas son frecuentes en los ancianos. Las de tipo físico pueden llevar a una disminución en la capacidad de autocuidado y a privaciones sensoriales que dan como resultado pérdida de independencia y aislamiento. Las pérdidas personales, laborales, económicas y de soporte social también favorecen el desarrollo de depresión. La existencia de pluripatología orgánica, enfermedades crónicas e invalidantes, comorbilidad y polifarmacia son factores que pueden predisponer a la aparición de síndromes depresivos en el anciano. Cuadro clínico. Quizá la diferencia más notable entre la depresión de los jóvenes y la de los ancianos sea la tendencia de estos últimos a negar o minimizar los síntomas. Más que quejas de infelicidad, el anciano presenta mayor tendencia a estar apático y solitario.
Suele manifestar sentimientos de inutilidad, pérdida de autoestima, alteraciones perceptivas, de la memoria, trastornos del sueño, del apetito, alteraciones de la motricidad y, sobre todo, alteraciones somáticas. De forma alternativa, la depresión en los ancianos puede presentarse con ilusiones paranoides con tal intensidad que los síntomas depresivos subyacentes pasen inadvertidos. Las formas de presentación atípica de depresión más frecuentes son el alcoholismo, la presencia de dolor, la hipocondría y las pseudodemencias. Diagnóstico. El diagnóstico de depresión es básicamente clínico. Debido a la existencia de síntomas atípicos, es necesario acordar unos criterios rígidos, como los que se establecen en la Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición. Para apoyar el diagnóstico se han utilizado diversas escalas o test. Entre ellas la más usada y validada en la población anciana es la escala de depresión geriátrica, GEDS, del inglés Geriatric Depression Scale, de Yesavich y otros. Una amplia variedad de enfermedades pueden presentarse o estar acompañadas de síntomas y signos depresivos. Entre las enfermedades claramente relacionadas con la depresión destacan: cáncer. La relación puede basarse en la existencia de metástasis cerebrales, aumento de la presión intracraneal, déficit en el sistema inmune o síndrome paraneoplásico, como ocurre en el carcinoma de páncreas. Enfermedades cardiovasculares. Los pacientes con infarto de miocardio, los que han sufrido una intervención quirúrgica del corazón o aquellos con insuficiencia cardíaca congestiva pueden presentar un síndrome depresivo que con frecuencia se mantiene en el tiempo. Enfermedades cerebrovasculares. La depresión es una complicación específica del accidente vascular cerebral agudo, sobre todo del localizado en el hemisferio anterior izquierdo. Enfermedad de Parkinson. La depresión se puede observar en el 40 al 70% de los pacientes, sobre todo en mujeres. Enfermedad de Alzheimer. Los síntomas depresivos suelen acompañar a las primeras fases de la enfermedad. Otros trastornos. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica, artritis reumatoide, etc. Fármacos. Determinados medicamentos, por sí mismos o por sus efectos secundarios, pueden agravar una depresión existente o mimetizar sus síntomas. Entre otros destacan digital, propranolol, L-dopa, glucocorticoides, inmunodepresores, citostáticos e hidralacina. Tratamiento. En el momento de prescribir un fármaco antidepresivo al anciano, deben tenerse en cuenta los siguientes apartados. 1. Manifestaciones específicas de la enfermedad. 2. Presencia de enfermedades concomitantes que pueden contribuir a complicar el tratamiento. 3. Polifarmacia. 4. Constancia de respuesta previa a tratamientos con antidepresivos. 5. Conocimiento de los mecanismos de acción y de los efectos adversos. 6. Los fenómenos de toxicidad en el anciano no dependen de la dosis sino de la concentración. 7. El margen terapéutico de la concentración sérica del fármaco está mal establecido en la mayoría de antidepresivos. 8. Falta información rigurosa sobre la concentración sérica óptima en mayores de 75 años. Y 9. El anciano requiere entre un tercio y la mitad de dosis que los jóvenes para alcanzar el mismo efecto terapéutico. Los fármacos más utilizados se detallan en la tabla. Las medidas de soporte y psicoterapia, a menudo olvidadas en el arsenal terapéutico, pueden ser útiles en el tratamiento de las depresiones moderadas. No obstante, se dispone de escasa información sobre la eficacia de las diversas formas de psicoterapia en el anciano. Tabla 154, 1. Esperanza de vida al nacer en los países de la Unión Europea. Tabla 156, 2. Dosis de antidepresivos en ancianos. Son situaciones de enfermedad expresadas por conjuntos de síntomas que a. Presentan una alta incidencia y prevalencia en la población anciana. B. Suelen ser el resultado de variadas etiologías, y C. Producen alteraciones significativas en la capacidad funcional. Los más relevantes son deterioro intelectual, demencia, delirio, incontinencia, inestabilidad, caídas, inmovilidad, malnutrición, alteraciones sensoriales, auditivas, visuales, depresión, soledad y polifarmacia, iatrogenia.
Aunque se pueden encontrar en todos los niveles asistenciales, en general son más frecuentes entre personas mayores hospitalizadas o institucionalizadas en residencias. La mayoría de los ancianos vive en la comunidad y conserva una capacidad funcional suficiente para realizar las actividades de la vida diaria, a pesar de que pueda padecer enfermedades o déficits funcionales parciales intercurrentes. El 83% de las personas mayores de 65 años que viven en la comunidad no presentan limitación en la movilidad, y el 68% de los ancianos mayores de 70 años en el ámbito comunitario piensan que su salud es buena o excelente. Las alteraciones funcionales que pueden causar los grandes síndromes geriátricos únicamente pueden tratarse si son reconocidas. Incluso para aquellas situaciones en las que no existe un tratamiento efectivo, el uso apropiado de los diferentes dispositivos sanitarios, las modificaciones ambientales oportunas y la rehabilitación de las actividades de la vida diaria pueden mejorar el impacto sobre la capacidad funcional del individuo y retardar la discapacidad y la dependencia. Atención al paciente al final de la vida. La norma es que el anciano sea el protagonista de esta historia. 4 de cada 5 muertes hospitalarias ocurren en mayores de 65 años. Normalmente el anciano tiene una experiencia mayor de la muerte. La ha vivido en más ocasiones a través de sus conocidos y de su propia familia. Está familiarizado con ella, la sabe próxima, y todas estas vivencias le otorgan mayor sensibilidad. Existen dos mensajes de partida. El médico no puede rehuir la cuestión, que encontrará desde el primer día, ni eludir su propia responsabilidad. Tendrá que asumir, quiéralo o no, un papel que va más allá del mero ejercicio de curar, o intentar curar, para el que ha sido preparado. Se aproximará al rol de un director de escena que debe ejercer cierto control sobre las circunstancias que acompañan a la muerte del paciente. Por tanto, debe estar preparado desde su período de formación, reflexionar, asumir algunas ideas, que le permitan evitar inhibirse, sin tener que improvisar para afrontar esta situación de manera coherente. ¿Cómo afrontar el dolor? Los enfermos preguntan con frecuencia acerca del dolor físico. El médico debe saber que el temor al dolor físico es a menudo más insoportable que el propio dolor. Es necesario explicar que, en el momento actual, todos los dolores son controlables y que, si llega el caso, se aplicarán los medios precisos. Más importante, sobre todo en el anciano, es el sufrimiento moral, el temor a la soledad o al abandono, y el miedo a la muerte y a la separación. También aquí la actitud del médico tiene gran importancia. El temor es menor cuando el paciente confía en el médico y en su capacidad profesional.